¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció usted? No paso atrás. Aquí en el Ecuador, en pleno siglo XXI, es la guerra por el agua. Misión 360 está en una de las instalaciones de la NASA. Solamente aquí se han invertido cerca de 300 millones. Este es un área de explotación minera que el proyecto de los 2 galpones nos va a terminar costando $13.500.000. Aquí está la famosa fotografía. ¿Usted quiere? Sube. Ah, por supuesto. Ninguna foto que vi se asemeja a lo que siento en este minuto. ¿Qué pasó dentro de ese bus? Ahí empieza el misterio. Esta muralla símbolo no son pescadores a quienes el mar se los llevó. Y sé que aún resta por hacer mucho en favor de los pueblos indígenas. Amigos, bienvenidos. En 2013, el asesinato de la quiteña Karina del Pozo causó conmoción en la sociedad ecuatoriana. 3 hombres fueron condenados a 25 años de cárcel por el crimen. Pero el caso toma un nuevo giro cuando una organización de abogados pide la revisión de una de las sentencias acusatorias. El proyecto Inocente Ecuador asegura que David Piña, acusado de asesinar con sus manos a Karina del Pozo, está libre de toda culpa. Afirman tener pruebas de que él ni siquiera estuvo en la escena del crimen y piden que se lo vuelva a juzgar. En la madrugada de una fría noche de febrero, una camioneta recorre las calles de Quito. Adentro van 6 personas. 5 de ellas retornarán a sus casas. Una jamás volverá. Este miércoles, los familiares y amigos de Karina del Pozo volverán a recordarla. Karina del Pozo fue violentamente asesinada el 20 de febrero de 2013. Su cuerpo fue encontrado en una quebrada a las afueras de Quito. Las investigaciones policiales y las pruebas presentadas por la Fiscalía determinaron que el crimen fue llevado a cabo por uno de los ocupantes de esta camioneta, David Piña. Aunque el resto de los pasajeros también fueron detenidos, 2 fueron puestos en libertad, mientras que los 3 restantes fueron juzgados y sentenciados a 25 años de cárcel por homicidio. La Fiscalía acusó ante los jueces a David P. como autor del crimen y a Manuel S. y José S. como coautores por omisión. Pero esta horrorosa historia que conmovió a la sociedad hace 5 años parece que está lejos de tener una conclusión. El culpable, el autor, el que lleva sobre sus hombros el título indeleble de asesino, asegura con rabia y con lágrimas que no lo es, que es inocente y que lo puede probar. David Piña fue condenado por asesinato, sí. David Piña, para Proyecto Inocente Ecuador, ¿es un asesino? No. Y por ello es que nosotros estamos presentando el recurso de revisión para que sea evaluada esta nueva prueba con el fin de que se pueda cambiar su sentencia condenatoria. Paulo Caña es el representante en Ecuador de Proyecto Inocente, una iniciativa sin fines de lucro que nació hace 2 décadas en Estados Unidos con el fin de revisar los procesos donde las personas han sido erróneamente sentenciadas. En todas las legislaciones, en todos los países, existen personas que están erróneamente sentenciadas. ¿Por qué? Por falta de un abogado técnico en materia penal, porque los abogados no han demostrado interés en el momento de hacer su defensa, porque ha habido presiones políticas. El Proyecto Inocente únicamente actúa en casos donde exista una sentencia y esta esté ejecutoriada, es decir, no interviene en un juicio, sino cuando hay una condena. Según Ocaña, para tomar a cargo un caso, pasa por un profundo análisis de una veintena de abogados a nivel nacional y regional.
Este análisis al que hago referencia nos determina que cuando nosotros tomamos un caso y lo revisamos y pasan todos estos filtros hasta el punto final, que es presentar el recurso de revisión, nosotros ya tenemos la certeza de que esa persona es inocente. El recurso de revisión es un derecho constitucional al que puede acceder cualquier persona privada de la libertad. Pero para ser aceptado, una de las condiciones es que se presenten ante la Corte pruebas nuevas. Y según Ocaña, en el juicio contra David Piña hay 13 nuevos indicios que no se tomaron en cuenta en su momento y que ahora los van a presentar. Estos indicios deben ser sometidos a nuevos peritajes y la Corte debe aceptarlos como prueba para ser juzgados. Pero ¿cuáles son esas nuevas pruebas? ¿Y por qué Ocaña cree que puedan ser tan determinantes cuando este juicio fue valorado por todas las instancias posibles? El abogado defensor enumeró algunas. En la mano derecha de Karina del Pozo se encontró elementos pilosos. Estos elementos pilosos pertenecen a cabello. Este cabello, cuando se hizo la pericia y que no se dijo en la audiencia de juzgamiento, pertenece o tiene perfil genético de una mujer. De ser cierto, esto quiere decir que Karina rasguñó a una mujer y nunca se supo que una mujer haya estado involucrada en el crimen. Pero este indicio genético no aparece únicamente en las manos de Karina. También se lo encontró en la cama de uno de los procesados. Cuando se hizo el allanamiento en la casa de uno de los procesados, en las sábanas de la casa de este muchacho se encontró perfil genético mezcla, lo cual no se dijo en la audiencia de juzgamiento. ¿Qué significa este perfil genético mezcla? Que pertenecen a un hombre, una mujer. ¿Qué es lo que debería haber hecho Fiscalía si es que quería llegar a una conclusión objetiva y real? Debería haber hecho la comparación entre estos perfiles genéticos a los que hago referencia. Y si coincidían estos perfiles genéticos, que nosotros creemos que sí, tendrían a la persona indicada de quien estuvo en la escena del crimen. Otro indicio tendría que ver con la tierra encontrada en los zapatos de los procesados. Los zapatos contienen tierra del lugar donde estuvieron. ¿Cuál sería la idea de esta pericia? Que se haga un estudio comparativo entre los zapatos del señor Piña, los zapatos de este otro procesado y la tierra madre. ¿Qué quiero decir con tierra madre? Es decir, la tierra de Llano Chico donde fue asesinada Karina del Pozo. ¿Por qué no se hizo esa pericia en el momento del proceso? Porque aquí en el Ecuador no había laboratorio de ello, pero tienen aquí cerca, en Bogotá. Debían haber mandado a que se haga esa pericia. Cuando fueron interrogados, los 3 procesados mintieron respecto a que Karina del Pozo se habría bajado de la camioneta en la que viajaba y habría tomado un taxi. Pero fue gracias al rastreo satelital del vehículo que se pudo encontrar su cadáver en una quebrada. Este dispositivo emitía señales cada vez que el auto se prendía y, de acuerdo al informe, el registro del satélite fue el siguiente. Al salir de la fiesta en la avenida Granda Centeno, los 6 jóvenes subieron a la camioneta. Prendieron el auto y salieron en dirección del barrio Quito Tenis. Allí se estacionaron, apagaron el auto y dejaron a una muchacha. El siguiente lugar donde apagaron el auto fue en la quebrada, donde apareció el cadáver de Karina. Pero de acuerdo al testimonio de todos, antes habrían dejado a uno de los ocupantes en su domicilio, en la avenida Diego de Almagro. Y aquí no apagaron el vehículo, por lo tanto no hay registro. Ocaña asegura que lo mismo sucedió con su defendido. De acuerdo a la versión de David, él recuerda que lo dejaron en su casa y partieron rápidamente. ¿Cómo probar que lo dicho por Piña es cierto? Con otra señal satelital, pero del teléfono celular. Cuando uno manda un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, recibe o hace una llamada, le manda señal al satélite y le va indicando la ruta técnica que sigue dicho dispositivo celular. Ese dispositivo celular, comparado con el de la camioneta, les podía dar con certeza absoluta cuál era la ruta técnica que tomaron ellos. ¿Qué pasó realmente esa noche? Los testimonios demuestran que el abuso de alcohol y estupefacientes fueron determinantes para el desenlace fatal. Fatal para Karina y fatal para David, ya que él no tiene memoria de lo sucedido. Se excedió en los tragos y tiene algunos recuerdos aislados. Uno de ellos fue que llegó a su casa, lo recibió su mamá y habló con su novia por teléfono.
Conversamos con su padre. No tiene fotos actualizadas de David. Se lo ve de pequeño, rodeado de su familia, en alguna competencia de artes marciales y finalmente la última foto con su mamá. Adela estaba enferma de cáncer y era David quien cuidaba de ella. Su hijo cayó en depresión tras la noticia de que le quedaban pocos días de vida. Mi David le cuidaba a su mamá. Cuando yo no estaba, pues él le llevaba a hacer las quimioterapias, le llevaba al Eugenio Espejo, donde un médico, otro médico, y él era el tutor. Y me tomé unos traguitos por la pena de mi mami, por esto, porque ya el médico le había dicho que la mamá no aguantaba más también. Y estos chicos le pasan viendo y les llevan a la fiesta. Y él me dice, papá, me jura y me jura que él, o sea, realmente no se acuerda cómo le bajaron, que él se acuerda solamente cuestiones y que le dejaron ahí en la casa, que salió la mamá a recibirle. Y claro, estos chicos se fueron y él le vio que Karina del Pozo estaba en la camioneta y se fue con esos chicos. Para Eduardo Piña, la situación de su hijo es una pesadilla. Él está seguro de la inocencia de David, pero no entiende por qué, a pesar de las supuestas pruebas a su favor, no ha habido nadie más que crea en su palabra. Dios creo que me ha dado las fuerzas para seguir luchando por mi hijo, porque yo lucharé hasta las últimas consecuencias. Yo sé que él es inocente. Él es inocente. Y por Dios que, por último, no sé a quién gritar, a quién decir ayúdenme, porque no tienen pruebas contra él. No tienen nada contra él. No tienen tierra de lugar, no tienen manchas de sangre. Los otros sí, les encuentran hasta en las sábanas de sus casas con las manchas de sangre de Karina del Pozo, porque le mataron, le asesinaron y llegaron a su casa a limpiar, mandaron a lavar la camioneta. Este reportaje no pretende abogar por la inocencia de David Piña y tampoco busca inculpar a nadie. Sin embargo, sí resulta extraño que nada haya jugado a favor del acusado. Incluso el informe de valoración psicológica concluye que David es una persona normal, sin indicios de violencia contra las mujeres o disposición a la misoginia. Y afirma que el perfil de los otros dos procesados sí guarda correlación con el tipo de homicidio que se investiga, dada la exacerbada violencia de denigrar moralmente a la víctima. Si el examen psicológico dice una cosa, ¿por qué la Fiscalía determinó exactamente lo contrario? El mismo informe dice que no hay indicios para pensar que hay algún sentimiento de rencor o ira para actuar con violencia hacia Karina, y que Piña puede estar siendo objeto de un proceso sociológico de estigmatización y criminalización por parte de la sociedad. Toda la sociedad buscó o ya encontró al culpable, al responsable, y toda la sociedad, toda, absolutamente toda, ya dirigió su sentencia o lo condenó a él. Entonces, de ahí, revertir toda esta parte en la que estamos luchando ahora sobre la inocencia es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque no solo tenemos que establecerlo en un proceso penal, en un recurso de revisión, sino que también tenemos que establecerlo ante la sociedad ecuatoriana. Cuando pasó el caso, yo igual que todos, los llamé cobardes a los tres. Dije, 3 hombres contra una misma mujer. Claro, yo me basaba en los testimonios que daba el mismo fiscal, que hablaba, prácticamente los acusaba en cada declaración periodística. Y claro, como toda la sociedad, yo también los juzgué. Gisela Bayona es periodista y fue una de las primeras profesionales en llamar la atención sobre la probable inocencia de David Piña. Bayona hizo una serie de reportajes sobre David, pero recibió una carta del propio fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, donde se cuestionaba la validez de esta teoría, diciendo que se ponía en duda la credibilidad de las instituciones del sistema de justicia, atentando gravemente contra la seguridad jurídica y reservándose el derecho a iniciar acciones legales en contra de su canal. Como te dije, me quedo impresionada. Yo no entiendo por qué un Estado se puede ensañar contra un joven que lo único que pide es la revisión de su caso. No está, él no dice, vean, soy inocente, sáquenme de aquí. Él dice, vuelvan a juzgarme, se hizo todo mal. ¡Justicia! ¡Justicia! Para quienes defienden la inocencia de David, está claro que en este caso hubo mucha presión política para encontrar un culpable. Lamentamos mucho, nos solidarizamos con la familia de la joven Karina del Pozo. Este proceso o este juicio de Karina del Pozo, como indiqué, era relevante para que el femicidio sea impuesto como tipo penal.
tuvo una presión política que necesitaba que este delito sea sancionado, sea quien fuere. David Piña lleva 5 años preso. Desde ese día ha vivido un verdadero calvario. Sin embargo, independientemente de los argumentos a su favor, hay personas que creen que él asesinó a Karina del Pozo. Inició la audiencia en la que el fiscal Vicente Reynoso acusó de asesinato a 3 de ellos, José, Manuel y David, quienes tienen entre 20 y 25 años de edad, según el relato del fiscal. El asesinato de Karina del Pozo indignó a la opinión pública. Los crecientes casos de mujeres asesinadas en el país motivó a que la Asamblea Nacional incluya el feminicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Y este caso en particular ratificaba la necesidad y urgencia de esta ley. El Estado se movilizó para encontrar a los responsables y le tomó tan solo 8 días detener a los sospechosos. Eduardo Piña recuerda el momento que se enteró de la noticia y fue a ver a su hijo detenido. Yo llegué, le vi a mi hijo desesperado, le abracé a mi hijo. Primero fue una seguridad tremenda que no nos querían dejar pasar. Al ver que yo dije soy papá de David, bueno, con empujones, con todo, medio raros, sacaron el arma, le apuntaron también a mi hijo Alberto en la cabeza, como que fuéramos unos salvajes cualquiera. Entonces llegamos donde estuvo mi hijo y le pregunté, primero le abracé, mi hijo se puso a llorar y me dijo, papá, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver en esto, me están involucrando y nos cogieron, yo incluso me acerqué a hablar con los policías. Porque me llamaron y yo dije, sí, claro, voy a dar las declaraciones. Y ahí me cogen detenido. A pesar de la existencia de varios indicios que indicarían una presunta inocencia de Piña, fue sentenciado junto a José Antonio Sevilla y a Manuel Salazar a 25 años de cárcel. Una vez encerrado, David vivió una experiencia atroz. Después de que David Piña fue apresado y fue condenado ya con la sentencia y que estuvo en cárcel, lamentablemente tuvo una violación en el centro penitenciario, el cual lo conllevó a quererse suicidar. En buena hora no lo consiguió por uno de los guías que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e impidió que él llegue a su cometido, que era el suicidarse. Él llega y le llaman, David Piña. O sea, ¿cómo? ¿Cómo sabían el nombre? ¿Quién va a llegar? Ven acá y ven, queremos conversar contigo. Le meten al cuarto y le hacen lo que le hacen, ¿no? Menos mal, yo lo que digo es, Dios es grande también. Le violan a él con un palo. No tuvieron el contacto de sexo a persona. Que eso hubiera sido peor. Eso capaz que a mi hijo de una vez ya no hubiera existido. Él se hubiera matado. David fue amenazado. Dijeron que iban a matar a su familia si contaba lo sucedido. Mi hijo destrozado, le abracé, le dijo, mi hijo, sea fuerte, son cosas que pasan en la vida. Yo sé que usted es un hombre, un valiente, un luchador, una gente buena, de bien, yo sé y confío en ti, mi hijo, yo sé que tú eres inocente. Eres inocente, le volví a ver y le cogí la cara, le besé, eres inocente. Yo sé, papá, yo te creo. Pero hay una persona que no cree a David Piña. Se trata del ahora ex fiscal que llevó el caso, Vicente Reynoso, y argumenta que las pruebas presentadas en su contra fueron evaluadas en 4 instancias. ¿Quiénes realizan estas sentencias? ¿Quiénes emiten estos fallos judiciales? Son los jueces pertinentes. Mediante la evaluación, valoración de cada una de las pruebas que presenta la Fiscalía por 10 jueces evaluados y valorada esa prueba. Ellos fueron los que determinaron la sentencia que hoy ha sido recurrida. Entonces no solo es un manifiesto, una expresión de derecho del fiscal, sino de 10 jueces. Pero Eduardo Piña no le cree y afirma que durante el juicio, en una conversación privada, el propio fiscal reconoció la inocencia de su hijo. Vino caminando, se paró ahí, yo me paré y me dijo, discúlpeme, yo sé que su hijo es inocente.
Pero si yo no actúo así, dando pasos para atrás ya, como queriendo regresarse, a mí los de arriba me ahorcan. ¿Es cierto que usted le dijo eso al padre de David Piña? Jamás, jamás, jamás. Mis principios éticos, morales, profesionales, jamás me pueden permitir eso. ¿Usted cree que yo voy a tener una manifestación de esas? Absurdo, jamás de los jamases. Yo pienso que solo el dolor, el clamor espiritual, moral de padre, le hace hablar tremendas improperios, tremendas falsedades. El exfiscal niega también que haya tenido presiones políticas. Yo en mis actuaciones, en mis actitudes, en mis procedimientos, me voy a contestar como contestamos los locales. Soy berraco, no me dejo influenciar de nada ni de nadie. Por otra parte, Reynoso reconoce que el acusado tiene todo el derecho de pedir el recurso de revisión de su sentencia. Es un camino cuesta arriba, ya que por más impactantes que sean los nuevos indicios, hay que convencer a la Corte de abrir las páginas de una historia que supuestamente ya tuvo su fin. Pero es el recurso más difícil en materia penal. ¿Por qué es el más difícil? Porque hay que atacar cosa juzgada. Ya fue juzgado, ya fue sentenciado una persona, ya fue evaluado con las pruebas para que llegue a una sentencia condenatoria. Entonces, lo más difícil es atacar esta certeza que tienen en la sentencia. 5 años después de que a una inocente joven le arrebataron la vida salvajemente, la justicia ecuatoriana tendrá que evaluar si actúa ante los hechos. Esta vez tendrá que revisar sus propias decisiones, analizar lo juzgado y decidir si le da una oportunidad a una persona que quizás sea inocente o quizás no. Tanto para la familia de Karina del Pozo como para la familia de David Piña incluido, así como Karina, para la paz en su tumba, es que se conozca la verdad. ¿Cuál sea la verdad? Donde antes no cabía duda, ahora hay preguntas que exigen ser respondidas. Porque si se ratifica su culpabilidad, estaremos tranquilos. Pero si se descubre que es inocente, realmente podremos decir que se hizo justicia. Entre esperanza y pesimismo, Cuenca vive su quinto intento por terminar la millonaria obra del tranvía. 5 años y medio de plazos incumplidos, quiebra de negocios y obras inconclusas. Ahora que el tranvía intenta renacer, surgen nuevas dudas por empresas que no contaban con permisos para operar en el proyecto. Por otro lado, las autoridades prometen la conclusión del sistema de transporte con sus ajustes hasta marzo de 2019. Los invitamos a ver una visión 360 al tranvía de la eterna espera. Han pasado 5 años y medio desde que Cuenca cambió su ritmo. 5 años y medio de taladros, martillos, maquinaria y sonidos de construcción que se conjugan con la dinámica de la urbe. Los habitantes no se acoplan a esta acústica que los acompaña desde hace tanto tiempo. Y a pesar de que la obra estuvo paralizada por más de 1 año, luego de este lapso, los cuencanos volvieron a escuchar el ruido. Lo que no saben es si algún día terminará. Los sonidos que escuchó anteriormente tienen una razón de ser. Las estrechas calles del centro histórico de Cuenca provocan gran congestión vehicular. Y a esto se suma que más de 100.000 carros transitan a diario por la urbe. Para aliviar el tráfico, en julio del 2013 se propuso construir lo que sería el proyecto de movilidad más grande que impulse el austroecuatoriano.
Un tranvía que prometía solucionar un gran problema, pero que se convirtió en uno mucho mayor. La última vez que el equipo de Visión 360 visitó esta obra fue en agosto del 2016, y en ese entonces el tranvía llevaba casi 18 meses de atraso. Se puso un nuevo plazo de un año. El tranvía debía inaugurarse en julio del 2017, pero el consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, encargado de la construcción, abandonó el proyecto por demoras en la ejecución de las obras y atrasos en los pagos del municipio. Esto motivó que el alcalde Marcelo Cabrera declarara en estado de emergencia la movilidad urbana del cantón. Era un verdadero colapso de la movilidad de la ciudad, colapso en cuanto a la provisión de servicios públicos y ciertamente esto causó gravísimos problemas en el entorno social, en el entorno económico de los ciudadanos de Cuenca. Y el tranvía aún no está listo. Tiene nueva fecha de inauguración. Ahora dice que será en marzo del 2019. Es decir, llegará a los 4 años de atraso. Y con razón los cuencanos son escépticos. Porque tenemos la desconfianza, porque ya pasó antes con CCRC, los contratos como estuvieron hechos, la mala organización, la mala planificación y el dejar a la ciudad abandonada. Siempre se ha dejado abandonado, siempre no se ha cumplido con las promesas que se nos ha hecho. Los 700 frentes de trabajo causan afectación comercial, pérdidas económicas incuantificables, quiebra de negocios, sobre todo en el centro de la urbe. La afectación, nuestras ventas colapsaron progresivamente, es decir, fueron en desmedro año tras año, pero es una mega obra, lamentablemente, que nos ha dado mega problemas a todos quienes estamos dentro del comercio y en los sectores también aledaños que son afectados. En mi caso son 2 años que estamos cerrados, no he podido arrendar mis locales comerciales y tengo una pérdida de alrededor de unos $80.000. Nosotros de nuestros socios sí tenemos una baja en la medida que los socios en el centro histórico han quebrado, han cerrado locales, vemos cómo gente que estuvo en una actividad económica boyante hoy están en central de riesgos. Inconvenientes han sido para todos, incluso para la misma obra. Tras la declaratoria de emergencia emitida por Cabrera y la terminación unilateral del contrato con CCRC. Hace medio año se adjudicó el contrato al consorcio francés ACTN. El monto, $43.8 millones adicionales. Es decir, que la obra pasó de 232 millones a 282 millones en total, un valor sin precedentes en la capital azuaya. El tranvía debe rodar en 300 días. Esa es la razón por la que se trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche para cumplir con ese plazo. Y solo ese reajuste costó $17.8 millones. Pero nada garantiza a los azuayos que 282 millones sea el costo final, ni marzo del 2019, la fecha de inauguración del tranvía. Lo dice el nuevo constructor del consorcio. Es mucho más complejo de iniciar con una obra que está parcialmente construida y por otros además. Es decir, que a cada vez que entramos en una zona necesitamos hacer un trabajo de preparación, de acondicionamiento para realmente poder iniciar con los trabajos nuestros propios. Para los que han aguantado polvo y ruido, cada día cuenta. Si no hay que hacer un seguimiento, una vigilia constante de que se cumpla los 300 días, como dijo la empresa contratista y el señor alcalde. La movilidad en Cuenca es una verdadera pesadilla, pero para el alcalde la situación está bajo control. Un discurso que se repite. Finalmente hemos llegado a solventar los temas técnico y legal y no vamos a permitir este momento que la pelota esté en nuestra cancha, permítame utilizar un término del argot popular, que se nos vaya el contrato del plazo establecido. Tan seguro está de tener el control que el tranvía ya hace sus primeras pruebas. Los políticos se suben en él, a pesar de que todo está a medio hacer. En el país, el tranvía de Cuenca es la obra con la mayor cantidad de problemas en su ejecución. Y hoy que intenta renacer, surgen otra vez las dudas. En esta ocasión, la mira se centra en la empresa que hizo los pliegos de licitación, Casa Grande Motor.
La empresa española intervino en diciembre del 2016 para preparar el concurso que adjudique nuevamente la obra. Lo hizo por $165.000 y entre sus tareas está inspecciones de la ingeniería pendiente, estudios contractuales, soporte técnico al municipio de Cuenca y análisis del presupuesto. Todo esto lo hacía sin tener la más mínima experiencia. Los documentos lo demuestran. Según el Registro Mercantil de Barcelona, España, Casa Grande Motor se creó en el 2012 para el alquiler de productos audiovisuales, alimentación, hotelería, peluquería, comercio de animales domésticos, hasta la elaboración de pompas fúnebres. Es decir, experiencia de todo, menos en tranvías. Denunciar esto a Eulalia Freire le ha costado su tranquilidad. Ha sido amenazada. Pero pese a ello, junto a su equipo de veedores, lo hacen público para que la obra no se detenga nuevamente. La falta de experiencia en proyectos tranviarios hizo que haya esta falla, ¿no? Pero eso nos está costando a la ciudad y nos está costando el tiempo de espera desde que se decidió por ACTN para que sea contratada. 8 meses después de haber sido contratada y de haber recibido el pago, Casa Grande Motor alteró su objeto social para darle legalidad. Resulta que ahora esta empresa es experta en consultoría, prestación de servicios profesionales especializados, normalizados, que tienen por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos que tienen desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y operación. Y no fue lo único que hizo. Recién en febrero del 2018, la empresa aparece inscrita en el portal de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Un último detalle. Uno de sus principales ejecutivos fue el popular escritor Ramón Cerdá San Juan, quien está condenado a 14 años de cárcel en España por delitos de fraude, asociación ilícita y creación de sociedades pantalla para evadir impuestos. Uno de los mayores escándalos de corrupción en España, conocido como el caso Gürtel. Intentamos contactar al administrador de Casa Grande Motor en Ecuador, el señor Alex Fiallos, pero cuando le preguntamos cómo lograron entrar al proyecto tranvía sin tener los permisos necesarios para operar, en un mensaje de texto nos dijo que los encargados de responder son las autoridades del GAT de Cuenca. Aparentemente nadie se ha cuestionado sobre este tema, mucho menos el alcalde. Yo le puedo garantizar que los términos de referencia, más aún las condiciones del contrato, y todo el proceso que se llevó hasta la selección de ACTN está absolutamente justificado de lo que yo conozco. De tal manera que pues no hay ninguna resquemor en que puedan aparecer problemas durante o después de la ejecución de los trabajos de ACTN. Tras batallas legales, incremento del 20% en el costo final y obras detenidas durante meses, el tranvía no llega a ninguna parte. Un proyecto que, como los azuayos dicen, se ha quedado huérfano. El sueño de rodar sobre rieles en un sistema moderno y eficiente de transporte sigue trunco, y todos esperan que en este quinto intento el proyecto no se descarrile. El equipo de Visión 360 trabaja arduamente para lograr un periodismo de calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí un adelanto. Digo, para mayo de este año. ¿Les ofrecieron para mayo? Claro, el muelle. Entonces, en mayo de qué, hubiera preguntado de qué año mismo es. Necesitamos el muelle urgentemente. Hace unos 15 días se vino un temporal, un aguaje duro, donde fracasaron muchas embarcaciones.
El muelle iba a estar para 1 año y 3 meses más y ya tiene 1 año de construcción, estaban para entregarlo en el mes de febrero. Las facilidades pesqueras las piden todos los pescadores de norte a sur. En este momento el gobierno está haciendo 4 facilidades pesqueras. Vinieron otro grupo de técnicos a hacer nuevos estudios, a cambiar el sistema de acuerdo a la necesidad y la braveza del mar. Todavía estamos esperando, compañeros. Al mismo tiempo también nosotros ¿Solo se quedaron en estudios? Todavía están en estudios. Al principio se planteaban 23 caletas a lo largo de la costa que hayan facilidades de este tipo. Hoy por hoy hay 3. Lo que ha pasado en mi vida. El sábado 1 de junio de 2013, Marcelo Muñoz Loza, ingeniero constructor de Ibarra, y su esposa, Yolanda Buitrón de Muñoz, fueron secuestrados por 4 hombres y una mujer. ¿Van a seguir extorsionando y secuestrando hasta mientras, la orden? No, mientras que exista un grupo alzado en armas, tiene que hacer actividades para financiarse, porque ¿de qué va a vivir? No es posible prestar un territorio para que se negocie aquí la paz con el Ejército de Liberación Nacional teniendo un secuestrado ecuatoriano. Esperemos que también se apiaden ya de nosotros y se siga la investigación, porque lo que queremos es que se esclarezca qué pasó, dónde está, porque no puede una persona desaparecer así del mundo. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360, ratificamos por 5º año consecutivo nuestro compromiso con la verdad. Porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante. Los familiares y amigos de Karina del Pozo volverán a recordarla para exigir justicia. La reunión a las 2 de la mañana del sábado 20 de febrero estuvo en Llano Grande. Domingo de los Colorados. Aquí estamos, o sea, mi esposa, pues, como esta es la última